ciudad costera junto a su familia, se encontraba Song Mi-duo, una chica alegre y de buen corazón que soñaba en convertirse en una reconocida escritora, pero como una de sus obras había sido rechazada por una editorial, no estaba del mejor humor. Llega junto a sus padres a una hermosa casa donde los esperaba su mejor amigo de la infancia, pues los había ayudado a conseguirla. Al ver el lugar, ella se alegra pensando que allí obtendría la inspiración que necesitaba para escribir. Luego le pide a su amigo que la lleve a la universidad donde se reuniría con su mejor amiga. Estando allí, llega a su mente el pensamiento de que es en ese lugar que su madre desea que ella estudie piano, ya que no está segura de que logre el éxito siendo escritora. Cosa con la que Song Mi-duo no está de acuerdo, pues ni siquiera le gusta el piano. En eso, observa muchos carteles de un pianista, quien parece ser muy famoso en ese lugar, pero ella lo desconoce totalmente. Finalmente, se encuentra con su amiga y se van los tres a tomar algo. Ella les pregunta sobre quién es el de los carteles que vio. Estos le comentan que se trata de un virtuoso pianista llamado Ji-son, el cual es amado por todos y es profesor en esa universidad, pero es muy misterioso, siempre está solo y la única persona que permite que se le acerque es su gerente. Seguidamente comparten alegremente, terminando ebria. Una vez en su casa intenta dormir, pero escucha la música de un piano. Molesta, sale al balcón pidiendo silencio. Como continuaba la música, decide entrar a la casa de al lado, de donde provenía el ruido para reclamar, pero como estaba tan ebria, se golpea accidentalmente y cae rendida en la cama. Al día siguiente, aún medio dormida, va a la sala pensando que estaba en su casa, sin darse cuenta que había dormido en la cama de su vecino. Seguidamente se acuesta en el sofá. En eso recibe una llamada de su madre, quien le informa que estaba en el jardín. Entonces ella sale a comprar una bebida, pero no ve a su madre. De regreso, aún aturdida por su alocada noche, cuando va a entrar a la casa, ve a su madre en la casa de al lado. Desconcertada, no entiende qué ocurrió, así que va de inmediato a esa otra casa para averiguar quién vive allí y qué fue lo que pasó. Cuando está por tocar el timbre, abre la puerta un hombre muy guapo que la sorprende, resultando ser el famoso Ji-son. Este compara su rostro con el de la foto en el celular que ella había dejado en su casa y seguidamente la obliga a entrar. Este le pregunta quién es y cómo entró en su casa. Ella le responde que en la noche estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que no recordaba cómo amaneció en su sofá. Este la lleva a su habitación y le dice que ella durmió con él en su cama, cosa que ésta no cree, a lo que él le presenta como prueba un cabello de ella. Sorprendida, le dice que claramente no pasó nada entre ellos. En eso, comienza a recordar. Le dice que como no la dejaba dormir por tocar el piano tan tarde, fue a reclamarle. Él ve la escalera uniendo sus dos balcones y entendió enseguida lo que ocurrió. Le dice que por esa vez lo dejará pasar. Repentinamente, aparece su empleada, muy nerviosa. Song Mi-duo se oculta, pero este la delata, haciéndole saber sobre su presencia a la señora. Así que ella sale corriendo avergonzada, mientras que la señora se sorprende no solo de ver a una chica con él, sino de enterarse que este pudo dormir puesto que tiene problemas de insomnio. Luego, Song Mi-duo va a la universidad para buscar a su amiga, quien la invita a una clase para ayudarla a encontrar inspiración, resultando ser el profesor Ji-son. Les recita la letra de una canción romántica y ella queda fascinada. Seguidamente pide un voluntario para tocar el piano. Su amiga la impulsa a participar. Avergonzada, Song Mi-duo acepta y termina tocando el piano muy bien, sorprendiendo a todos. Luego, él le quita la mascarilla, descubriendo que era su vecina. En eso llega su amigo a buscarla. Seguidamente son detenidos y los regañan, advirtiéndoles que no vuelvan a entrar a una clase sin ser estudiantes. Song Mi-duo va a disculparse con él, pero no la oye porque llevaba puesto los audífonos. Ella lo sigue hasta la casa. Ji-son se da cuenta, le pide no decir nada de lo que ocurrió la noche anterior y que tampoco regrese a la universidad. Song Mi-duo no podía dejar de pensar en su vecino, aun cuando le parece muy guapo, también le resulta
extraño, así que lo toma como inspiración para ser el protagonista de su próxima historia. Así que busca su libreta especial donde anotaba sus ideas importantes, pero se da cuenta de que se le quedó en la universidad. Alarmada, le pide a su amiga que la busque. Al amanecer, la llama la amiga contándole que Shizon había tomado su valiosa libreta. Por su parte, este debía prepararse para una competencia muy importante, pero como continuaba con sus problemas de insomnio, temía debilitarse y caer gravemente enfermo por el exceso de trabajo. Se dio cuenta de que cuando su vecina durmió a su lado, pudo dormir profundamente, por lo que decidió conseguir la forma para que ésta durmiera a su lado. Cuando ella fue a pedirle su libreta, le dijo que no la tenía y la responsabilizó de romper una taza muy costosa de su propiedad. Ella no recordaba haberlo hecho. Aún así, le promete pagársela, pero como el precio era muy elevado, este le dice que le perdonará su deuda si duerme a su lado esa noche. Ella enseguida piensa mal de él, le dice que le pagará lo que le debe y se marcha indignada. Seguidamente pide dinero prestado, pero tristemente no lo consigue. Más adelante, estando en la calle, vio a Shizon en una floristería, cosa que le llamó la atención, así que se le acercó comentándole que a ella le gustan mucho las lavandas. Repentinamente, él se le acerca preguntándole si el aroma que percibía de ella también era lavanda. Sus miradas se cruzan poniéndose muy nerviosos hasta que él rompe la tensión diciéndole que se vaya y que no regrese hasta tener el dinero. En el fondo, a esta parecía gustarle aún cuando pensaba que era muy frío, así que decide permanecer cerca de él pagando todo lo que necesite durante el día. Por eso, cuando sube a un taxi, ella se ofrece a pagar para ver si le perdonaba su deuda, pero fracasa su plan. Él la lleva a una playa donde a esta le toca comprarle flores y tomarle fotos mientras este disfruta viendo la molesta. Song Mi-duo intenta convencerlo de perdonarle la deuda, pues no tenía dinero para pagarle, a lo que él le recuerda que podía aceptar su oferta de dormir con él. Pensando mal nuevamente, ella claramente no acepta. De regreso en la casa, le dice que solo tiene 24 horas para pagarle, de lo contrario, deberá dormir a su lado, lo que la deja pensando en eso toda la noche. Al día siguiente, Shizon la espera durante horas. Finalmente, esta llega obsequiándole una taza hecha por ella misma. Siendo muy frío, este le dice que la espera en la noche, que traiga su almohada y su cobija. Sin otra opción, Song Mi-duo va a la casa de su vecino en la noche, manteniéndose alerta por lo que podría pasar, pero enseguida se da cuenta de que este solo quería dormir. Al día siguiente, ella se sorprende al verlo mirándola fijamente. Entonces Shizon le cuenta sobre su insomnio, el cual lo estaba afectando en su carrera y más en ese momento que debía prepararse para un recital. Así que le ofrece pagarle muy bien si se quedaba a su lado todas las noches, puesto que extrañamente ella era la única que podía hacerlo dormir profundamente. Ella no le responde y se marcha. Aún así, parecía gustarle la situación. Más adelante, él le hace saber que le devolvería su libreta con una condición de que duerma junto a él durante 2 meses, cosa que la enfada. Seguidamente, este la saca de su habitación, diciéndole que regrese cuando tenga una respuesta. Continuando con su idea y animada por su amigo, ella decide escribir una novela poniéndole como título Mi vecino no puede dormir. Buscando contenido para su historia, lo sigue para conocerlo mejor. Se imagina seduciéndolo para vengarse de él, situación que le resulta divertida para escribirla en su novela. Entonces, finalmente decide dormir con su guapo vecino. Luego de protegerse usando varias capas de ropa, se presenta en su casa alegrándolo de inmediato. Resulta que Shizon se dio cuenta de que ella lo siguió durante todo el día, cosa que verdaderamente le agradó mucho, puesto que le pareció divertido. Además, estuvo leyendo su libreta comprendiendo lo que ella estaba haciendo. Al momento de dormir, él apaga la luz. Enseguida, ella le pide que por favor la encienda, así que procede a encender la lámpara junto a ella, quedando uno muy cerca del otro. Acelerando sus corazones, intercambian miradas llenas de deseo. Luego, conversan un poco antes de dormir. Él le cuenta sobre su vida, haciéndose más cercanos, tanto que Song Mi-duo siente que se ha enamorado profundamente de él, pero piensa que no es correspondida. Otra noche, mientras estaba esperando a Shizon para dormir, se encuentra con la empleada sorprendiéndose ambas. La señora se molesta mucho. Ella intenta explicarle, pero esta no la escucha y le comenta que ella lo quiere como a un hijo, puesto que su madre falleció cuando él tenía 5 años. En eso
eso llega Shizon, le pide a ella subir a su habitación. Como sabe que la señora no entendería, solo le dice que la joven es su novia desde hace un mes. El gerente se entera de todo esto, por lo que enseguida le exige que se aleje de ella porque no estaba a su altura. Shizon le cuenta lo de su insomnio y el trato que hizo con ella para que él pueda dormir. Mientras tanto, Song Mi-duo estaba escuchando, sintiéndose muy mal, entra a la habitación diciendo que necesitaba llevarse unas cosas. Le pide su libreta y le dice que sabe que no encajaría jamás en su lujosa vida y se marcha muy triste. Para animarse, sale con sus amigos tomando unas copas de más. Camino a casa, se encuentra con su vecino, le pregunta dónde estaba. Ella le responde que no tenía por qué darle explicaciones. Además, como ya tenía la libreta, su trato había concluido y le pide que la deje en paz. Esa noche, ninguno de los dos logra conciliar el sueño. Como el gerente quería alejarla de Shizon, le ofrece cubrir sus gastos para que se mude. Como ella no acepta, cambia de estrategia y le cuenta que los dueños originales de la casa fallecieron allí, quedando el lugar abandonado hasta que llegó ella. Historia que la asusta notablemente. Sus padres se habían ido de viaje por algunos días, por lo que le tocaba quedarse sola. Aterrorizada, no podía dejar de pensar en la historia. Al momento de dormir, inicia una tormenta y se corta el servicio eléctrico, por lo que muy asustada intenta llamar a su amiga, pero su teléfono se apaga. Seguidamente llama a Shizon desde su balcón, pero este no le responde. Entonces se esconde bajo su colcha muy asustada. En eso percibe una extraña presencia y lo ataca defendiéndose, pensando que podría ser un fantasma. Enseguida se da cuenta de que era Shizon. Aliviada, con lágrimas en sus ojos, lo abraza fuertemente. Este la calma y la lleva a su casa. Al encender la luz, ella se encandila por la claridad y se tapa los ojos. En ese momento, él se le acerca y le da un suave beso, sorprendiéndola. Este le dice que tenía algo en su boca sin dar mayores explicaciones. Ahora, esta no podía dejar de mirarlo románticamente, pero él igualmente tenía fuertes sentimientos por ella, por lo que decide portarse frío y distante. Hasta se va a dormir a otra habitación, pero no logra conciliar el sueño. Al día siguiente, ella se encuentra con su amiga y le cuenta que está enamorada de Shizon, pero no sabe si este le corresponde. Entonces, la amiga la ayuda poniéndole varias pruebas y luego de observar las reacciones de este, favoreciendo a Song Mi-duo, llega a la conclusión de que él también está enamorado de su amiga. Más adelante, este se enferma. Ella le envía una nota diciéndole que si la necesitaba, podía llamarla y ella enseguida entraría a su habitación por el balcón como lo había estado haciendo. Este le responde que no lo haga más y le da una llave, cosa que la alegra profundamente. Así que va a visitarlo. Cuando abre la puerta, aparece la empleada, sorprendida de ver que ella podía entrar por su cuenta. Song Mi-duo le hace saber que él le dio una llave y la clave de su casa. Estaba allí porque le había traído una sopa. Seguidamente, ella se pone a tocar el piano. En eso sale su amado, que se estaba duchando, y se pone a tocar el piano con ella, poniéndola muy nerviosa. Más adelante, se acercaba el cumpleaños de Song Mi-duo, por lo que deseaba que su amado la acompañara en la fiesta. Trata de convencerlo, pero no lo consigue. Llega su cumpleaños, así que se arregla quedando muy bonita. Al salir de su casa, se da cuenta de que Shizon se iría de viaje. Este aparece elegantemente vestido, le hace saber que tenía un evento por lo que regresaría en unos días. Ella le informa que era su cumpleaños, a lo que este la regaña por no habérselo dicho antes, así que se acerca a ella para felicitarla. De esta manera, Song Mi-duo pasa un día increíble celebrando junto a sus seres queridos. Resulta que su madre la había obligado a tocar el piano desde pequeña, pero ella lo detestaba. Aún así, admiraba a su guapo maestro, quien casualmente era Shizon, al cual le prometió convertirse en su amor cuando creciera. Unos días atrás, cuando se quedaron dormidos leyendo unos libros, ella estaba soñando con eso y empezó a hablar dormida, pidiéndole quedarse a su lado, así que la abrazó cariñosamente. Al concluir la fiesta, apareció Shizon, llevándola a dar un paseo. Le pregunta por su regalo, esperando recibir un beso. Para su sorpresa, se hace realidad su deseo, pues su amado se le
acerca besándola románticamente, cosa que la sorprende. De regreso a casa, él se mantiene en silencio mientras ella intenta sujetar su mano, un poco nerviosa. Finalmente, al despedirse, ella decide darle un suave beso, pero cuando él llega a casa, lo estaba esperando una vieja amiga que había regresado del extranjero. Más tarde, emocionada, lo llama desde el balcón. En eso sale la otra joven, quien comienza a hablar de él con mucha confianza, cosa que desconcierta a Song Mi-duo. No sabe que esta chica es amiga de la infancia de su amado y hasta habían estudiado juntos en la universidad. Además, esta también estaba perdidamente enamorada de él. Ji-sun se iría de viaje nuevamente por el regreso de su amiga. Esta ve a Song Mi-duo y la invita a ir con ellos. De esta forma, al llegar al hotel, la señora cercana a Ji-sun la obliga a dormir con ella para alejarla de él. Le dice que lo deje en paz, puesto que está muy enamorado de su amiga de la infancia desde hace mucho tiempo. Esto la entristece notablemente. No está segura si era verdad o no, por lo que no sabe qué hacer. Él le aclara que esto no es cierto, cosa que alegra su corazón. Más adelante salen a caminar juntos. Ella le hace saber que pronto se irá de la ciudad para regresar a su casa, lo que lo pone muy triste. Además, le pregunta si realmente estaba enamorado de ella. Luego de pensarlo, le responde que sí la ama mucho. Seguidamente la protege del frío demostrándole sus sentimientos y pasan la noche abrazados. Luego de regresar a su casa, Ji-sun le dice que deje de mentirle a sus padres, pues ella los engañó para irse de viaje. Ella le pregunta qué debería decirles, a lo que éste le responde que les aclare que son novios, alegrándola enseguida. Después, él recuerda lo mal que se sintió cuando decidió terminar con su exnovia por teléfono, debido a la presión mediática que ella estaba recibiendo, esperando esta vez proteger a su amada. Finalmente, sus padres se enteran de su relación con el vecino, pues la siguieron y la escucharon hablando con sus amigos. Inesperadamente, surge el rumor de que el famoso pianista y su amiga, quien también era muy popular, se iban a casar. Adicionalmente, como la madre de ella, enfadada, se puso a discutir con los fans, dijo que la novia de Ji-sun era su hija, lo que empeoró la situación, pues ahora la acusaban de ser la otra. Entonces son interrogados por la prensa. Song Mi-duo les dice que solo es una fan y que su novia verdadera era la otra chica. En eso aparece Ji-sun pidiéndole ser su novia formalmente delante de todos. Seguidamente les hace saber la verdad y se la lleva tomando su mano. Después se presenta formalmente frente a sus padres, confesándoles lo mucho que ama a su hija. Resulta que horas antes la amiga le había declarado su amor, siendo rechazada por este, quien le dejó claro que ya tenía a otra persona en su corazón. Los padres aceptaron enseguida su relación, especialmente su madre, quien siempre soñó que su hija saliera con un pianista. De esta forma, iniciaron su noviazgo, disfrutando de su amor, compartiendo muchos momentos románticos, siendo muy cariñosos, pasando la mayor cantidad de tiempo posible juntos. Entonces, ella decide estudiar piano en la universidad donde su amado daba clases, pero es rechazada por no pasar la prueba de ingreso, siendo admitida en otra universidad lejana, cosa que la entristece. Habla con su amado, prometiéndole volver a presentar la prueba el próximo año para estar cerca de él en esa universidad, con lo que este no está de acuerdo. Le dice que no sacrifique su carrera por amor, lo que la pone muy triste. Más adelante, él se iría de gira al extranjero durante algunas semanas, cosa que la enfada puesto que no se lo había dicho, así que le desea buena suerte y se retira. Finalmente llega el día en que ella se marcharía a su ciudad. Mientras se despedían, aparece un auto del cual se baja un hombre adinerado, quien se presenta como el padre de Ji-sun. Este señor se comporta muy amable, cayéndole bien a todos, lo que la pone muy contenta. Por su parte, Ji-sun resulta triunfador en la competencia de piano para la cual se estuvo preparando, alegrando a los padres de ella, puesto que ya le tienen mucho cariño. Pero como él no atiende sus llamadas ni le responde los mensajes, ella se pone muy triste. Decide iniciar sus estudios en otra universidad, haciendo su mejor esfuerzo. Semanas después, regresa Ji-sun, lee todos los mensajes de su amada, conmoviéndose. Song Mi-duo hace una presentación tocando el piano en la universidad. Llegan a su mente los momentos que vivió junto a su amado. En eso, aparece Ji-sun, acercándosele con una rosa en su mano, la cual se la obsequia una vez a su lado. Luego conversan a solas. Ella le reclama por no haberse comunicado durante todo ese tiempo.
tiempo, le pregunta si es que ya no la quería. Shizon le responde disculpándose sinceramente, pues se le había olvidado su teléfono y además había estado muy ocupado, recordándole que nada más se ausentó por 3 semanas, pero ese tiempo para ella resultó eterno. Seguidamente, este le da una llave, haciéndole saber que había comprado un apartamento cercano a su universidad para estar más cerca de ella, pues la ama profundamente. Conmovida, brotan lágrimas de sus ojos, diciéndole que no vuelva a desaparecer de esa forma. Finalmente, la abraza consolándola cariñosamente, pues ahora tenían un futuro juntos, sellando su promesa de amor eterno con un apasionado beso.